Una palabra muy interesante, muy necesaria, creo, de recordar, no es nada nuevo. Os voy a poner el crono porque el rey ve la final hoy, entonces voy a ponerme yo el crono ahí. Muy bien. La semana pasada, el lunes de la semana pasada, recibía un mensaje por WhatsApp de un buen amigo de otro país que me comentaba una noticia muy trágica, muy difícil. Un pastor conocido, con un ministerio súper potente, una iglesia increíble, había venido de su pasado, había vuelto a una situación de hace 40 años, una situación muy difícil, un asunto que no se resolvió en su momento, y ahora 40 años después, en la cima de su vida, ya un hombre ya mayor, esto había aflorado y había causado en su vida una gran ruina. Tuvo que dejar todo y un daño terrible, ¿no? Terrible. Imagínate, 40 años después, algo que en el pasado no se resolvió, viene a tu presente y acaba con tu presente. Y esto es algo que nos pasa, yo creo que un poco a todos, ¿no? Hay cuestiones de nuestro pasado que están ahí, son situaciones que no supimos resolver en condiciones, a veces por culpa nuestra, a veces por culpa de otro, pero el caso es que cuando estás en tu vida intentando salir adelante, que tienes que batallar con el día a día, con las situaciones del día a día, con la vida, los hijos, los trabajos, encima de vez en cuando vienen como esas oleadas del pasado que vienen a tu vida y te frenan y hacen que no camine, ¿no? Un momentito, Fran, ¿puedes salir? Imagínense Fran, ¿no? Con la lucha que él tiene en su vida, de todas las cosas, ya sabéis, tiene que vender piano como sea, y su vida, y Fran intenta caminar en su vida, y de pronto, cuando menos se lo espera, el pasado le agarra y le dice: hey, que estoy aquí. Y a veces no solamente el pasado, sino especialmente las consecuencias del pasado. Y hay como una frase hecha y una filosofía que está muy bien, es interesante, que dice: no, tienes que olvidar tu pasado y avanzar al presente. Pero no siempre es así, no siempre es fácil. Es cierto que debemos de intentar pasar páginas, pero las circunstancias del pasado, mejor dicho, las consecuencias de aquellos errores del pasado tienen un efecto en el presente, ¿sí? Acuérdense de la película esta de La máquina del tiempo, ¿no? La de Regreso al futuro, ¿no? Que él intentaba cambiar en el pasado algo para que su presente fuera mejor, y luego no era posible. Primero porque la máquina del tiempo no existe, pero también es verdad que todo lo que hacemos, hecho está, y ya no hay una vuelta atrás, ¿no? Y queramos o no, estamos en el Señor, estamos avanzando, hemos tenido un encuentro con Dios, pero constantemente eso, entre comillas, fantasma del pasado, que son esas circunstancias, que son esas consecuencias, vienen. Y es cierto que muchas veces uno siente como ese peso, ¿no? Imagínate, me estaba intentando poner en la piel de este hombre, es un pastor que sigo, he leído sus libros, y de que cómo estará este hombre diciendo: maldito el día que cometí este error. Y nosotros hemos maldecido mucho esos días de ese error, esa relación, ese trabajo que hice, y lo hemos muchas veces dicho: si tan solo hubiera dicho no a aquello, si no hubiera tomado aquella primera copa, si no hubiera tomado esto, si no me hubiera relacionado con tal, mi vida hoy hubiera sido diferente. Pero el hecho es que aquí estás, 14 de julio del 24, sentado aquí, y esta palabra no viene a que remuevas tu pasado, sino todo lo contrario. Es una palabra para sanar tu pasado. Y no que no vayas a vivir con las consecuencias, o como te digo, es inevitable, pero sí aprendas a vivir con esas consecuencias y a entender que incluso siendo negativa, hoy no tienen por qué sellar un lastre en tu vida.
No, ahórrate el intentar preguntarme después quién es este pastor para orar por él. Dime quién es porque quieres orar por él, ¿no? Porque si vas a orar por él, no voy a alimentar tu morbo, porque el hombre, el ser, hay una naturaleza morbosa en nosotros y siempre queremos encontrar estas cosas. Me he prometido a mí mismo no hablar con nadie de esta situación. Si la gente quiere investigar, pero por mi cuenta no, porque es un hecho tan doloroso que lo que estoy haciendo es orar por este hombre, por su iglesia y demás. Así que no intente ni siquiera sobornarme con un jamón y eso, porque no te lo voy a... Tiene que ser un 5J, ¿no? Que ya nos diga... No. Bueno, quiero ir a la palabra y buscar a un personaje famoso, familiar, para todos aquellos que estamos familiarizados con la palabra, un hombre que fue un rey, todo lo conocido, el rey David, dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Y vemos sus gestas en un valiente, sin lugar a duda un rey de éxito, un hombre que avanzó muchísimo, todo lo que sabemos, ¿no?, acerca de él. Pero fíjate, en Primera de Reyes 15:5 hay un texto que dice: pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías elitita. Imagínate cuando David va con sus notas, como cuando vienen nuestros niños con las notas, ahora se pone, no sé si sigue así, porque como ya no tengo niños de nota, progresa adecuadamente, ¿no? Y necesita mejorar. Era forma de decir, antes te decía, niño, bájate afuera, a tu casa, pero ahora necesita mejorar, ¿no? Y David llevaba todo aprobado ahí y tenía en su expediente académico de la vida aprobado en legislar, aprobado en adoración. Era un hombre, ya sabéis, escribió casi la mitad de los salmos. Pero dice que hay una nota al margen. Había en su expediente una nota que decía: aquí fuiste suspendido, David. Dice que agradó al Señor en toda su vida, en todo lo que hizo, pero en ese asunto concretamente de Urías elitita, ahí falló estrepitosamente. Y como veremos ahora en la palabra de Dios, pagó unas consecuencias graves, muy graves. Y vamos a adentrarnos en lo que pasó. No vamos a entrar tanto en sí en la historia, buscando los detalles, porque la idea de esto de la palabra no es ahora, ¿por qué? No. Vamos a ver lo que ocurrió y vamos a hacer un viaje por algunos de sus salmos más conocidos, ¿verdad? Vamos a entender de alguna manera el por qué o el qué motivó la escritura de estos salmos que vamos a estar viendo. Porque la idea es decir, bueno, vamos a en esta mañana tener un espejo en la palabra y vamos a reflejarnos en David. Vamos a ver cómo David pudo salir adelante después de esta situación que, como te digo, fue muy dramática. Dice la palabra de 2 de Samuel en el capítulo 11, lo puedes buscar en tu casa y lo puedes leer con detenimiento, aquí no vamos a hacerlo. Dice que la palabra que en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Dice, sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Fíjate, todo comienza porque David no estaba donde tenía que estar. Todo comienza con una dejadez de funciones. En aquel tiempo, lo vemos en las películas muchas veces reflejado, los reyes iban a la batalla también, porque entre otras cosas, los reyes no solamente batallaban, sino que además traían un ánimo moral a la tropa, de tal manera que decían, oye, si el rey está ahí, nosotros también vamos. Recordad aquella imagen famosa de Braveheart, ¿no? Cuando va con el caballo así, recorriendo, ¿no? Y toda la gente. Pues en aquel tiempo dice la palabra de que David, teniendo que haber estado en su lugar, dice que se quedó en casa. Y cuidado con esto, porque muchas veces nos ocurre a nosotros mismos, ¿no?
Cuando dejamos de lado nuestras responsabilidades, especialmente espirituales, es cuando comenzamos a poner el foco en otras cosas. Y eso le ocurrió a David. Fíjate que dice la palabra que una tarde después del descanso del mediodía, o sea, la siesta, David se levantó de la cama, subió a caminar por la azotea del palacio y mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. No había cortina en aquel tiempo, estaban muy caras. Luego envió a alguien para que averiguara quién era y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías elitita. ¿De acuerdo? Y vemos en la palabra que este nombre sale varias veces. Porque Urías elitita no era cualquier persona, por eso la palabra claramente pone su nombre ahí. Urías estaba dentro del equipo de élite, o los llamados valientes de David. David conocía personalmente a Urías. No era un soldado más, no era un hombre más del pueblo, era una persona cercana a él que había dado la cara muchas veces por David. Y lo vemos muy curioso en el listado, en uno de los listados que hay, donde sale todos los nombres. El último que sale de la lista es Urías elitita, el casi olvidado. Y fíjate que dice la palabra que David, en una de sus funciones, ve a una mujer hermosa bañándose, se le apetece. Y fíjese que David no es que especialmente tuviera a mi entender, no fuera simplemente una apetencia sexual, porque David tenía mujeres y concubinas. Él, en ese sentido, su área estaría cubierta, ¿no? Yo creo que era más ese deseo de lo prohibido, ese deseo del ser humano por probar aquello que se nos ha prohibido, ¿no? Y David está diciendo, bueno, está casada, es además la mujer pero me gusta este juego. Y David entra en ese juego peligroso y se acuesta con ella, pero la deja embarazada. ¿Qué ocurre? Que las cuentas no salen porque Urías está en el frente. En aquel tiempo pasaban, las campañas eran de meses. Y entonces esta mujer se le ocurre decirle a David, hay un problema, estoy embarazada. Ya David había cometido un primer pecado, que es el adulterio. Se había acostado con una mujer casada, teniendo él varias mujeres y un montón de concubinas. En aquel tiempo se permitía la poligamia. Y David urde un plan y dice, tengo que salir de este marrón. Todo eso está en esa historia, ¿verdad? Te la estoy resumiendo un poquito. Y David dice, bueno, voy a traer a Urías al palacio para que se acueste con la mujer y ya más o menos, como aquí tampoco las cuentas están tan claras, pero ya por lo menos cumplimos este tema y yo me zafo de esto. Su intención no era ayudar a la mujer, le importaba un pimiento el niño, era salvar su pellejo. Y trae a Urías, pero Urías no es cualquiera. Urías es un hombre de valores y principios. Urías no es un hombre que va donde le llama y no, es un hombre que tiene claramente establecidas sus prioridades en la vida. Y es curioso que lo llama a palacio, lo emborracha y le dice, vete y con tu mujer y disfruta. Cualquier hombre, y los que somos hombres, pues podemos poder atestiguar de esto. Yo he viajado muchas veces solo por semanas y te puedo decir que cuando llevo 10 días ya, Señor de mi vida, Dios mío, ayúdame. Y este hombre que llevaba meses seguramente de campaña, cuando viene, a la mañana siguiente, cuando David piensa que está todo solucionado, se encuentra que Urías está fíjate qué interesante el dato, en la puerta donde está la guardia real. ¿Sabes por qué? Porque Urías sabía que su sitio era guardar al rey. Por encima de sus apetencias, por encima de sus necesidades físicas, emocionales, por encima de eso, David entiende que su lugar es en la guardia. Y cuando David llega, se pega con la sorpresa de un hombre íntegro. Lo vuelve a emborrachar, lo vuelve a mandar a su casa y de nuevo Urías se queda haciendo guardia en la puerta del palacio.
Interesante. Seguramente que David en algún momento de aquella historia se vería reflejado en ese Urías y diría: yo un día fui como este hombre. Porque David, a pesar de sus dificultades, nunca le falló a Saúl, su rey. Incluso teniéndolo a punta de espada en 2 ocasiones, le perdonó la vida, porque sabía cuál era su sitio y cuál era el sitio del rey. Y él mismo decía: tocaré yo al ungido. Y David seguramente estaría diciendo: ¿en qué me estoy convirtiendo? Y Urías sería como un espejo para él. Pues como el plan inicial no surge, topa con un hombre de valores, no le queda otra cosa que matarlo. Y llama a su comandante, Joab, y le dice: mira, llévate a Urías a la batalla. Esto es terrible. Y tú cuando piensas en esto dices: David, llévatelo a la batalla, ponlo en primera línea, y cuando vengan los enemigos, retírense y déjenlo solo. Imagínense. Qué duro, ¿no? Qué triste. A uno de sus parientes, a una persona que había estado con él todo el tiempo. Sin embargo, el problema era tan grave que lo tiene que tapar de alguna manera y comienza a echar más tierra sobre tierra. Y David comete eso y efectivamente matan al pobre Urías en la batalla, y este hombre toma por esposa a Betsabé, y pareciera que todo estaba bien. Él seguramente tendría su remordimiento, pero diría: bueno, al menos hemos tapado esto. Y este es el problema cuando no se solucionan las cosas, es que pensamos que se quedan cubiertas, tapadas, pero es como si usted en su casa hubiera un bote de basura grande, comenzara y lo cerrara todo herméticamente que pudiera. Y un día ese bote seguramente explotará y la basura llegará a cada rincón de su casa. Y en la vida pasa eso muchas cosas. Cosas que no hemos solucionado en el pasado, de momento toman en el presente vida. Y eso le ocurre a David. Fíjate que David mismo, el Salmo 139 lo escribe y dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Señor, tú ya la sabes. Detrás y delante me rodeaste, pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y el 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y Dios se hace eco de esta oración y examina el corazón de David y lo confronta. Y David, que estaba ahí, no sabemos el tiempo que había pasado, pero él pensaría que aquel problema ya se había solucionado. Sin embargo, llega Natán el profeta y le cuenta una historia, capítulo 12. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y le dice: había 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico, el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas, ganado en cantidad, y el pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Y él crió esa ovejita, la cual creció junto a sus hijos. La ovejita comía del mismo plato que el dueño y bebía de su vaso, y dice que él la cunaba como si fuera una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño, su propia manada, que tenía cientos, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Y entonces David se puso furioso y dijo: tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa, dice, merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que le robó y por no haber tenido compasión. Y entonces Natán le dijo: ese hombre eres tú. Imagínate el palo. Y como tú bien dices, por adulterio y homicidio
merecen la muerte. Y así estaba establecido en la ley. La ley que David conocía, porque David conocía la ley, era un hombre de la palabra. Esa misma ley que él estaba usando y decía, no, ese hombre merece la muerte. Y esa misma ley con la que él legisló y seguramente también en muchas ocasiones decretó la pena de muerte para algunas personas, seguramente. Esa misma ley que él aplicaba cuando peleaba contra los filisteos y los mataba. Acuérdate que dice, Saúl mataba a sus miles y David a sus 10.000. Sin embargo, a David solamente se le acusa de un homicidio. Y David y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y dice, el Señor te dice, te ungí como rey, te libré de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y Judá. Si eso no hubiera sido suficiente, te hubiera dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Uría elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Y ahora le detalla las consecuencias. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Uría para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, porque has hecho esto, haré que tu propia familia se rebele en contra tuya, ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo voy a hacer que suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y David dice que confiesa su culpa. Ya no pudo ocultarse más y le dijo, he pecado contra el Señor. Y escribe el Salmo 51. David, consciente de lo que ha ocurrido, consciente de las consecuencias, y esto todo se cumplió al pie de la letra. Absalón se rebeló, Amón mató a Tamar, violó a Tamar, Absalón mató a Amón, al otro, hubo rebelión, sangre, espada. Todo lo que el profeta le profetizó se cumplió en la vida de David. Ya el reinado de David nunca encontró la paz. Es tan duro que dice que habiendo sido rodeado de mujeres e hijos, David pasó sus últimos días solo. Había tal frialdad en su corazón que nada le calentaba. Incluso tuvieron que traer una doncella para que se acostara con él. Y dice la palabra explícitamente que no tuvo relaciones con ella. Yo creo que lo único que necesitaba era calor humano. Las consecuencias que pagó David fueron terribles. Y escribe el Salmo 51 y dice, ten piedad de mí, Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más, límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro juicio, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Dice, pero tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Y le dice, no me eches de tu presencia. Wow. No me eches de delante de ti. No me quites tu Santo Espíritu. Palabras de un hombre realmente conmovido. Y le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo. Yo creo que como casi todos hemos tenido nuestras crisis de fe, ¿no? En el pasado, yo las tuve también. Y fue una época en mi vida muy turbia. Estaba apartado del Señor, literalmente. Y claro, estaba mal, fatal.
Y entonces en mi barrio había una iglesia chiquitita que se reunía. Yo no iba allí, iba a otra iglesia, pero allí en mi barrio había una iglesia, un grupito de gente, ¿no? Y entonces yo estaba asomado a mi ventana así, en mis pensamientos, en mis cosas, entonces vi entrar a la gente a la iglesia. Pues tú sabes cómo somos de pesados los evangélicos con los besos y los abrazos, ¿no? Y las guitarras. Y terminó la reunión y salieron, y los niños estaban correteando, y ellos estaban besándose, abrazándose, y vamos haciendo, y yo dije, Señor, y hice esa oración, recuerdo, devuélveme la alegría de la salvación. Fue una oración para mi hija, aquello me conmovió porque me recordó de dónde yo había salido y lo que yo me estaba perdiendo. Y fíjate, fue para mí un punto de inflexión. Luego ocurrieron más cosas, pero ese momento yo reconozco que fue un punto de inflexión. Yo le pedí al Señor que me devolviera la alegría de la salvación. Y dice, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto de ofrenda, todo lo quemado. Está diciendo en otras palabras, realmente lo que el Señor está buscando es un corazón quebrantado y arrepentido. Y luego viene lo demás. Esa es la mejor ofrenda. Así que vemos que David merece la muerte física. Su muerte espiritual ya había ocurrido, pero ahora, por la ley, él merece la pena de muerte. Así lo establecía la muerte, la pena. Así, esa misma ley era aplicable para él. Él no estaba exento de aquello. Pero Dios abre una ventana de la gracia para David. De alguna manera, en el Antiguo Testamento hay muchas ventanas de la gracia. Estaba la ley que estipulaba lo que se podía hacer, lo que no, los sacrificios, y todo era en base al esfuerzo humano. Pero de vez en cuando Dios abre esa ventana para adentrarnos, o mejor dicho, para avanzarnos a lo que tenía que venir. ¿Por qué? Porque no teniendo por qué haber seguido viviendo, perfectamente los sacerdotes podían haber dicho a David, David, prepárate, porque te toca la muerte. Has cometido 2 pecados y graves. No te eximes en el rey. Pero en esa ventana de gracia, mira lo que ocurre. Dice la palabra en el mismo texto de 2 de Samuel, dice, porque David dice, confesé mi pecado contra el Señor. Y le dice acá, sí, pero ¿sabes qué? El Señor ya te ha perdonado. Y dice, y no morirás por este pecado. Gracia. Esa es la gracia, la ventana de la gracia que se abre en ese momento para David. Porque fíjate, ya estaba la sentencia, pero también ya estaba el juicio, ya estaban los abogados preparados, ya estaba todo preparado para que la justicia cayera con todo su peso sobre David. Pero ya había una sentencia en firme previa, y es que Dios ya lo había perdonado antes. Eso es terrible, eso es tremendo, eso a mí me rompe el coco. Y no morirás. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, hay consecuencia. El niño morirá. Y aquí podemos entrar en un debate de los inocentes, de por qué, pero déjeme decirle que cada vez que nosotros erramos, desgraciadamente siempre habrá víctimas alrededor nuestra. O causaremos víctimas, o nosotros quizás seamos víctimas del mal hacer de otro. Desgraciadamente los inocentes, desgraciadamente por nuestros errores, muchos inocentes, algunos inocentes pagarán. Y por eso David escribe el Salmo 51. Perdón, el Salmo 32. El Salmo 51 el anterior. El Salmo 32. Cuando David descubre que después del arrepentimiento ya el Señor le había perdonado, el Salmo 32 dice:
qué alegría para aquellos a quienes se les ha perdonado la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Y dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Hay una relación que está más que demostrada científicamente entre nuestra alma, nuestro sentimiento y nuestro cuerpo. Somos seres integrales donde todas sus partes se afectan. Alma, espíritu y cuerpo son afectadas entre sí. De ahí vienen, por ejemplo, las conocidas como enfermedades almáticas. Y David dice que hasta su cuerpo estaba dolido al no confesar. Y dice, día y noche tu mano me disciplinaba. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Y me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Hay un tiempo para ello, para el arrepentimiento. Hay un tiempo para decirle al Señor, Señor, aquí me equivoqué, ayúdame en esto. Pero la buena noticia, lo hermoso de esto, es que dice el Señor que hay un perdón preparado para nosotros. Dice la palabra, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades, me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el caballo o el mulo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerlos controlados. Muchos son los dolores para los malvados, pero el amor inagotable, que es una traducción de la gracia, rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho y estén contentos, ustedes los que obedecen, griten de alegría, ustedes los de corazón puro. Y viene Jesús para demostrar todo esto. La gracia irrumpe en la historia. Estábamos en la ley y Jesús viene para traer la gracia de una forma brutal. Aquello era, dice la palabra, una sombra de lo que había que venir. Eran pequeñas ventanas que de vez en cuando se abrían a criterio del Señor para algunas personas, pero ahora la gracia se desborda para la humanidad entera. Y dice la palabra del Señor, haciendo referencia de sí mismo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Lucas 4, porque me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y es que el pasado, amados míos, las cuentas no saldadas del pasado tienen tanta fuerza en nuestro presente que de alguna manera limitan nuestra vida. De alguna manera vuelven como esas oleadas haciéndonos presos de ese pasado. De tal manera que queremos avanzar, tenemos las cosas claras, queremos ir adelante, pero de pronto otra oleada del pasado y otra vez detrás de ese pasado cumpliendo o intentando pagar aquellas consecuencias. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Colosenses 2:13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, la eliminó clavándola en una cruz y de esa manera, dice la palabra, desarmó, le quitó la razón a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué pensó el enemigo que pasaría en la cruz? El enemigo, cuando crucifican al Señor, las huestes espirituales de maldad, Satanás, ellos pensaban que ahora sí la victoria estaba ganada. Porque ellos decían, hemos matado a una persona que se supone venía a traer salvación.
Pero no se dieron cuenta que realmente, como dice la palabra, lo que estaba ocurriendo en esta cruz es que Jesús cogió y dice que clavó el asta y dijo: no, ustedes son perdonados. El enemigo no sabía que cada gota de la sangre de Jesús estaba derramando perdón sobre nuestras vidas. De manera que ahora nosotros, pese a nuestro pasado, pese a nuestras dificultades, cuando entramos en la nueva vida con Cristo, en arrepentimiento, uno puede mirar esa cruz y decir: ahí hay un acta que, aunque yo merecía la muerte, ahora yo soy perdonado por Cristo. Y por tanto yo tengo que conciliarme con mi pasado y traerlo a mi presente ahora, ya no como una esclavitud, sino todo lo contrario. Es que Dios me ha librado de ella. Porque dice que Jesús, cuando hizo eso, avergonzó a todos los que nos acusaban a nosotros. Aquellos que ponían el dedo sobre nosotros y decían: y todavía, cada vez que tú cometes un error y fallas, como yo, como todos nosotros, hay un dedo acusador que te dice: es un título de Satanás, el acusador de los hermanos. Y hay una frase terrible que resuena en nuestra mente que: y tú eres cristiano. Y claro que es un error fatídico, claro que está mal, no le estoy quitando hierro. Bendito el Señor, que yo puedo mirar cada día a la cruz y decirle: Señor, perdóname. Y tengo una nueva oportunidad de seguir adelante. ¿Por qué? Porque he sido perdonado. Había un decreto desde hace más de 2000 años sobre nuestras vidas. Y es que la palabra dice que aquel que se acerca al Señor confiesa de su pecado y se acerca a la cruz, hoy puede ser libre. Y se hace verdad Lucas 4 cuando dice que Él vino a libertar a los cautivos. Y nosotros muchas veces, hermanos míos, estamos sufriendo esa lucha, esa carga del pasado, esas oleadas que vienen a traer tanto dolor a nuestras vidas. Y aquellas cosas que sufrimos y que vienen, y a veces, como te digo, no necesariamente fueron errores nuestros, errores de otros, pero que tú estás pagando esas consecuencias. Y en el día de hoy la palabra que vengo para traerte es para decirte: puedes conciliar tu pasado mirando la cruz y sintiéndote perdonado, perdonada. Hay una nueva oportunidad cada mañana. Por eso dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Eso es un símbolo de eternidad. Hay algo que me encanta que escribió un escritor que se llama Philip Yancey. Dice: no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Simplemente Dios te ama. Y en lo personal esta palabra ha venido a traer libertad a mi vida, porque yo los errores que he cometido en todo mi andar, todavía arrastro consecuencias algunos de ellos, pero bendito Señor que yo cada mañana puedo levantarme y sentirme un hombre libre. No porque no merezca todo lo que el pecado produce, sino porque sé que hay una sentencia en firme, ganada en una cruz, que me dice: sí, pero yo te he perdonado. Te he salvado y te he perdonado. ¿Para qué? Para que comiences a andar y a hacerlo ahora un poquito mejor que ayer. Para que puedas retomar tu vida y aunque las consecuencias del pasado estén en tu presente, pero ya no sean una cadena que te ata. Ya no sea algo que arrastras, sino que tú puedas soltar esa cadena de tu pasado y decirle: ya, pero yo he sido perdonado. Y hay una sentencia firme que avala que el Señor me ama y ha dado su vida por mí. Y como consecuencia de ello es tanto las olas de amor que recibo de parte de Dios que yo quiero corresponderle. Es cuando yo intento hacer las cosas mejor, cuando yo quiero corresponder a esa sentencia de vida. Era una sentencia de muerte que estaba sobre nuestra cabeza y se ha convertido en una sentencia de vida. Hemos sido perdonados. Bendito sea el Señor. Yo quiero